aquí sigue la W. Siempre nuestra cita es de las 12 y hasta las 2. Bueno, Paola, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con el gremio de la infraestructura y lo que han calificado como un duro revés para la contratación pública con lo que se aprobó, las puertas que se abrieron de la mano del Plan Nacional de Desarrollo? Pues mire, Juan Pablo, seguimos hablando del Plan Nacional de Desarrollo porque se aprobaron 6 artículos en ese proyecto que, ya, como ya lo decíamos, pues en muy pocos días se va a convertir en ley. Es la hoja de ruta del gobierno nacional y son 6 artículos que prácticamente están cambiando las condiciones para la contratación pública en Colombia. Ante esta situación, pues la Cámara Colombiana de la Infraestructura, que usted sabe, pues es el gremio que reúne a todas las empresas de infraestructura y demás, pues ha lanzado una fuerte advertencia diciendo que esos artículos aprobados pues prácticamente están abriendo la puerta a la corrupción y a las obras fallidas. Pero para entender por qué se está hablando de corrupción y de obras que seguramente pueden quedar sin terminar y con bajos estándares de calidad y demás. Está con nosotros a esta hora Juan Martín Caicedo, él es el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Doctor Caicedo, un placer tenerlo aquí en Sigue la W. Y bueno, por favor, explíquenos cuál es su preocupación. Eh, la preocupación es la siguiente, Juan Pablo y Paola y oyentes, muy sencillo. Hay dos aspectos que nos preocupan muchísimo en el plan de desarrollo. Uno, eh, se mina, se pone en duda el principio de la selección objetiva en la contratación, que es un principio básico de una ley icónica, que es la Ley 80 de 1993. Ese es un aspecto básico, es decir, se elige al mejor, se escoge el mejor para realizar la obra, para construir la carretera, para construir una determinada obra de infraestructura, eso por un lado. Y de otro lado, también se pone en marcha algo que nos preocupa muchísimo y es la contratación directa. Es decir, aquí hay dos cosas que convergen, dijéramos, en el mal enfoque con que entiende el tema de la contratación del plan de desarrollo. No hay selección objetiva y hay contratación a dedo. Es evidente que ese par de circunstancias, pues obviamente van a derivar no solamente en una especie de competencia desleal, con lo que hemos llamado el pequeño empresario en Colombia y esa gran masa de empresas pequeñas y medianas, las que comúnmente conocemos como las pymes, en este caso las pymes de ingeniería. Imagínese usted, Juan Pablo, en Colombia tenemos, como tal vez lo dije recientemente en mi columna del Tiempo, registradas en las cámaras de comercio unas 68.000 o 66.000 o 68.000 empresas de ingeniería. Eh, Conforman la mayor parte del tejido empresarial de la infraestructura. Es evidente, tenemos concesiones, tenemos grandes empresarios haciendo grandes obras, puentes, túneles, etcétera, pero la mayor parte de las empresas de ingeniería en Colombia, como sucede también en muchos países del mundo, son pequeñas y medianas. Estas pequeñas y medianas empresas se van a ver afectadas tremendamente. Detrás de eso hay empleo, detrás de eso hay impuestos, detrás de eso hay deseo de crecer. Los empresarios de este sector, ustedes conocen Sí. los nombres, muchos de ellos comenzaron siendo unas pymes de ingeniería. Pero, Entonces son pero, esos dos fenómenos, la concentración de la... Sí, Juan Pablo, pero mire, dígame. por ejemplo, en el caso de estas pequeñas y medianas empresas de la ingeniería, que además me parece que es una muy buena preocupación, genuina por demás, porque es pensar en aquellos que están en pequeños emprendimientos que luego pueden llegar a crecer e impulsar más al país. Esas pequeñas empresas no podrían ser las que luego se conviertan en quienes acompañen, quienes asesoren, quienes sean de pronto contratados por esos, por esos economías populares del gobierno, que el gobierno Petro quiere encargar de desarrollar esas obras, porque uno difícilmente se imagina a los integrantes de una junta de acción comunal
armando una carretera. Uno lo que pensaría es que ellos les dan unos recursos y esos recursos pues tendrían que irse a esas pequeñas empresas que además pueden ser muy regionales y que aquí podrían encontrar un espacio para también ir creciendo, ¿o no? No, no sucede eso, Juan ¿Por Pablo. qué? Usted examina la letra menuda del plan de desarrollo, Ujú. se sugieren unos grupos poblacionales determinados que serían los que eventualmente gozarían del beneficio de esa contratación directa. Entonces ahí usted está excluyendo de tajo a las pequeñas y medianas empresas de ingeniería. De otro lado, pues la contratación directa, la contratación a dedo también las excluye de la posibilidad que usted está planteando. Entonces es todo lo contrario, lo que nos generan estos artículos del plan de desarrollo es que no se les tenga en cuenta. Nosotros somos amigos de la economía popular. Mire, ¿acaso no es economía popular una pequeña empresa que tiene que genera empleo, que paga impuestos? ¿Eso no es economía popular? Ahora la economía popular es lo informal, lo que no paga impuestos, lo que no contribuye al desarrollo desde el punto de vista de generar un tributo que finalmente deriva en desarrollo del país, desarrollo que le conviene a todos los colombianos. En fin, aquí lo que hay es precisamente la posibilidad de que esto no suceda. Ahora bien, lo que hemos dicho es manejemos esto con un criterio de especialidades. Yo le voy a poner un ejemplo. La obra de ingeniería, que es un Bosch Culver, un placahuella, eso lo puede hacer el pequeño ingeniero. Y que la Junta Comunal, que pertenece a la economía popular, pues se dedique a labores de mantenimiento, rocería, y ahí hay un complemento, pero no tratar de excluir de lo que se llama economía popular a unas empresas pequeñas y medianas que, como le digo, son 68.000 en el país. ¿Usted sabe cuánto representan en el PIB de la nación estas pequeñas y medianas empresas? El Sí, 40% del PIB de la nación. sí. Entonces, no es excluirlas, es trabajar en equipo, pero el plan de desarrollo, tal como están planteados los artículos que nos preocupan, no lo permite, no lo permite. Mire, doctor Juan Martín, usted dice que ustedes son amigos de la economía popular, pero también llama la atención que ustedes hablan de corrupción en esta advertencia que están haciendo frente a lo que puede pasar con esos artículos del plan de desarrollo. Si hay 68.000 empresas de ingeniería, como usted nos está contando, y sabemos pues que la mayoría de esas empresas están en el sector de las micro, pequeñas y medianas, ¿por qué también hemos visto como la concentración de los grandes proyectos en solamente unos constructores, unos que además han estado involucrados en escándalos de corrupción? Entonces, ¿cómo hablar ahorita de corrupción si es que tampoco algunas empresas de infraestructura, algunas empresas de ingeniería, pues han dado un buen ejemplo frente Yo al manejo de los recursos? te hago la pregunta, dame el nombre de una pyme que esté involucrada en un escándalo de corrupción. No, de una pyme No no. hay. No, pero No, pero sí, es que, sí se ha presentado corrupción en el sector de la infraestructura, eso para nadie es un secreto. y claro, es condenable la corrupción, pero digo, es que en este momento no estamos dependiendo a grandes empresas ni a medianas empresas. Estamos hablando de las pequeñas empresas ahora. ¿Cómo no va a haber corrupción cuando ahora se va a contratar a dedo? Simplemente porque usted hace parte de la economía popular. ¿Eso no es corrupción, contratar a dedo? Es que, ojo, yo les dije al principio de esta conversación que el principal problema no es solamente el hecho de que no se contrate a quien sabe hacer la obra, no. Más allá de eso, hay un artículo que prácticamente lo que hace es que condena la muerte a estas pequeñas y medianas empresas porque se va a contratar a dedo. Y la contratación a dedo aquí en Cafarnaúm es un puente monumental a la corrupción, que nos conduce a la corrupción. Eso es lo que estamos criticando. Mire, aquí nos inventamos hace unos 6 años, con la ayuda del Congreso de la República, una figura. Juan Pablo en ese momento tuvo la oportunidad de analizarla, que se llama el pliego tipo, Sí. para evitar que los procesos contractuales condujeran a únicos oferentes. ¿Cómo? Pues de alguna manera facilitando el camino para que lleguen muchas empresas, muchas firmas a un proceso contractual y haya una selección amplia. Es decir, los pliegos licitatorios conducían antiguamente, antes del pliego pico,
del pliego tipo a únicos oferentes que terminaban siendo los adjudicatarios de los contratos. Eso es lo que vamos a ver ahora. Eso se llama corrupción. Contratación a dedo es corrupción. Pero ¿usted no cree que ahí en ese escenario es donde con más veras se deberían activar todos los escenarios para, o todas las herramientas para el control del manejo de esos recursos? Porque fíjese usted que hablamos, pues sí, de la preocupación de una contratación a dedo, que es, la experiencia es nefasta y no debe ocurrir, y mucho menos en un estado como el nuestro, en donde los esfuerzos han sido inmensos para tratar de parar la corrupción hasta el momento, con unos efectos que podríamos llamar como medianos. Pero si le metemos más contraloría sobre todo, y una contraloría fuerte, una contraloría seria, no esas que a veces miran para un lado, podría tal vez funcionar dentro de la perspectiva de démosle el poder a las regiones, a lo local, a lo más chiquito, que defina para dónde se va la plata en esa vía, en esa carreterita que necesita, como usted dice, una placa huella, o que necesita que le hagan un mantenimiento. De repente horas de ingeniería mayor, no. Usted menciona el box culvert y uno dice, sí, esto ya necesita cálculo, necesita... Pero para lo pequeño no puede servir, más aún cuando uno mira la cifra, ¿no? Porque es que 6.000 millones de pesos en el papel es mucho, y para todos nosotros es una cantidad de plata, pero para una obra pública, ahí usted lo sabe más que yo, 6.000 millones de pesos, pues es para obras chiquitas en realidad. No, por eso yo creo que aquí hay dos aspectos que es bien importante A ver. tener de presente en esta conversación. Uno, a partir del pliego tipo, Ujú. ustedes habrán visto que se acabó algo que era muy común en las regiones. Lo comentábamos con ustedes, con Sí. Paola, por motivo de nuestro último Congreso Nacional en Cartagena. Y es el hecho de que, como lo he dicho yo en muchos escenarios, lo que ganamos en democracia con la elección popular de alcaldes y gobernadores lo perdimos en transparencia. ¿Por qué? Porque el gamonal del pueblo financia al funcionario para que finalmente salga elegido, Ujú. pero a cambio de una condición: yo lo elijo, usted me contrata. Eso lo acabó el pliego tipo. Ahora lo que estamos es implementando algo peor, algo peor. Es que se pueda contratar a una empresa que no tiene la connotación técnica, que no tiene los elementos que le garanticen a la comunidad que la obra va a quedar bien hecha, porque se está contratando a dedo. Simplemente usted ahora, para que lo contraten, tiene que ponerse un vestido de economía popular. Y vuelvo y digo, Juan Pablo, Paola, no son economía popular 68.000 empresas pequeñas y medianas Mm. de ingeniería que están a lo largo y ancho del país. Mm. Eso no es economía popular. No, La, eso la, lo entiendo. Claro, pero Eso también, lo entiendo. Pero entonces ahora veamos salidas. Esto, ¿cómo se puede resolver si es que hay forma de ahí viene la resolverlo? pregunta, exacto, de la pregunta de Juan Pablo. Mire, Ujú. no, aquí le corresponde el papel preventivo en estos aspectos de contratación. Le compete más a la Procuraduría General de la Nación que a la Contraloría. Pero yo les comentaba a ustedes en nuestra última conversación el hecho de que la Procuraduría ha sido indolente. La Procuraduría se ha ocupado de grandes casos, pero no ha ido a las regiones a ver lo que está pasando en materia de contratación. Pero bien, el problema no es tampoco la Procuraduría. El problema es la forma como quedaron redactados estos artículos en el plan de desarrollo. Va a haber contratación a dedo, va a haber contratación sin que el contratista cumpla con unos requisitos de idoneidad técnica. Eso, ¿cómo lo controla la Procuraduría? No lo puede controlar porque ya la ley, digo, se puede contratar a dedo. El plan de desarrollo estableció la figura de la contratación a dedo. pero difícil también, Juan Pablo, No, es que, porque no, el pues es doctor que, dice no, que, le digo una cosa, es que yo sí quedo angustiado, porque es que la experiencia histórica de nuestro país con la sí. contratación a dedo es nefasta, Pero mire que el doctor nefasta. Caicedo dice que con los pliegos tipo, digamos, se acabó ese fenómeno de en los pueblos, en las regiones, se entregan contratos a quien financia campañas, pero doctor Caicedo, todavía siguen existiendo pagos de comisiones y sabe
también un problema que incluso el exdirector, el reciente exdirector del INVIAS criticaba de los pliegos tipo, que ahora, por ejemplo, sí, se presentan muchas empresas, pero quien puede cumplir todos los requisitos lo hace hasta con documentos falsos. Entonces no hay forma de garantizar que por ningún lado se presente corrupción. Pero es que ustedes dan en el clavo. ¿Qué está haciendo la Procuraduría para que eso no suceda? Para nosotros, los empresarios de bien o los gremios que representamos a los empresarios de bien, qué bueno que tuviésemos una Procuraduría ayudándonos a hacer esa distinción entre un empresario corrupto y uno que hace la tarea bien hecha, no solamente respondiendo a altos estándares de éticos, sino también cumpliendo con todos los requisitos legales, ¿no? El pliego tipo es mejor que lo que teníamos antes. Ahora que en algunas zonas, como también lo conversamos ya en este programa, haya indolencia de la Procuraduría, ya no es un problema del alcalde y el contratista que hacen un contubernio, es de una entidad que debería estar haciendo un control sobre todos estos fenómenos de contratación en las regiones y no lo está haciendo, no lo está haciendo. De manera que ahí vuelvo y planteo esa denuncia. ¿Dónde está la Procuraduría? Pues, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer, vamos a transmitir esta pregunta al ministro de Transporte. ¿Qué va a pasar en estos escenarios? Sobre todo porque lo que necesita Colombia, por encima de todo, es transparencia en el manejo de los recursos públicos, que es la plata de todos. Muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buena tarde. Juan Pablo y Paola, mil gracias a ustedes y a los oyentes por esta oportunidad. Al ministro de Transporte, Paola, poco se le ha oído, ¿no? Ha sido muy discreto en su Sí, aterrizaje en el ministerio. sobre todo Don con William este Camargo. tema, todavía nada que pues ha dicho algo, se pronuncia al respecto. Él está todavía organizando los temas, Juan Pablo, porque sí, pues es No, llegar es a que una esto es cartera que tiene muchos chicharrones. muchos chicharrones y mucha plata, pero Sí. muchísima plata. Entonces, por supuesto, le toca tener 1000 ojos. Hacemos una pausa en segundos